Bueno, qué bien, qué bien, qué bien, que ya estamos aquí esta mañana. Un poquito fría por acá por el sur, pero supe que Santiago va a estar con mucho calor y me imagino que también en las diferentes regiones tendremos diferentes climas. Así de diverso es nuestro país. Pero estamos estudiando acerca de fe, la importancia de la fe, la importancia de entender la fe. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aprender de fe? Porque el justo vive por fe. Entonces, hemos estado aprendiendo en diferentes tiempos. Esta semana hemos vuelto a tocar este tema acerca de la fe. Y hemos estado estudiando un versículo base, que es Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Y la versión que más se usa en Chile, la versión bíblica que más se usa en Chile, es la Reina Valera 60. Eso es como lo más común que tú puedes encontrar. Eh, También hay otra versión que se usa mucho en Chile, no en las iglesias evangélicas propiamente tal, pero es la Ediciones Paulinas. También se usa mucho. La Reina Valera lo dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza. ¿Cuál es tu certeza? ¿Cómo vives cada día? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve cada día? Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que has creído? La Biblia dice que la fe es como un siervo, ¿cierto? Como un empleado, por decirlo así, que eh, siempre debería estar trabajando. ¿En qué sentido? En que si tú siempre le das tareas por hacer, nunca lo dejas reposar, ¿ya? Entonces, la fe siempre debería estar activa, siempre debería estar trabajando, siempre deberías estar creyendo. Si no es algo para ti, para tu familia, para lo que tú necesitas, algo para otras personas. Nosotros, los creyentes, somos gente que hemos sido puestos en la tierra para bendecir a quienes están a nuestro alrededor, no para maldecir. Eso es muy importante. Bendecir es bien decir. Dios ya habló bien de nosotros en los lugares celestiales, eso dice Efesios, ya nos bendijo, ¿cierto? Entonces nosotros estamos para bendecir a quienes están a nuestro alrededor. Y si tú dices, bueno, mi vida está resuelta, ya no tengo nada más que creer, todo va bien, mi familia está bien, mi casa está bien, todo está bien, bueno, cree por otros. Hay tantas necesidades en el mundo, hay tanta paz que se necesita. Podemos estar orando por las naciones, podemos estar orando por nuestros vecinos, podemos estar orando por aquellos que tienen necesidades. Entonces, podemos usar la fe a favor de otros, no solamente a favor nuestro, sino que a favor de otros. Bueno, y ayer leímos varias diferentes versiones acerca de este mismo verso, Hebreos 11.1. Vamos a leer eh, otra versión. Dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La escritura dice que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y no estoy hablando de los edificios ni las cosas que han sido construidas por la mano del hombre. Estoy hablando de la naturaleza. Todo lo que ves fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Porque por fe entendemos que fue eh, hecho o, sí, la palabra puede ser hecho, el universo. O sea, fue constituido el universo. Por la fe entendemos que todo lo que vemos fue hecho.
Entonces, cuando decimos que la fe es la sustancia, entonces todo lo que tú ves alrededor, y usted puede decir, esta señora está loca, ¿ya? Pero debe espacio para poder ir desarrollando la idea. Todo lo que tú ves fue hecho de lo que no se veía, porque al principio la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Pero nada había sucedido. Hasta que Dios dijo, hágase la luz. Y dice que la luz se hizo. Hágase la luz. Y luego Dios comenzó en Génesis a hablar sobre las otras cosas que nosotros vemos en la tierra. No es que al hacer la luz se mostró todo lo que había. No, no había nada. Recuerden, estaba desordenado y vacío. Y luego Dios comenzó a crear las otras cosas. Habló sobre, aquí estoy leyendo, dice que separó las aguas, hizo los cielos, luego hizo el mar y luego comenzó a hacer que la tierra produjera hierba verde, árboles, etcétera, etcétera. Y así se fue constituyendo la tierra a través de la palabra de Dios. Luego los animales, los peces y todos. Entonces, por la fe entendemos que fue constituido el universo. Por eso que la fe es el principal ingrediente para producir o que produjo todo lo que ves. Todo lo que ves tiene una sustancia que es la fe. Nosotros a veces estamos acostumbrados a escuchar, y últimamente está muy de moda en los medios televisivos y todo esto, decláralo, proclámalo para que así sea. No, no estamos hablando de ese tipo de programaciones, no estamos hablando de ese tipo de confesiones. Lo que estamos haciendo es recordar los principios bíblicos, que a veces los toman y los deforman un poco para guiarnos hacia otras cosas, como tratar de decir que el hombre por sí mismo tiene el poder para generar ciertas cosas. No, el hombre no tiene ese poder. Ese poder lo tiene Dios. Cuando Dios vive en ti, entonces la materia prima que Dios puso en ti, la fe, entonces puedes comenzar a hablar acerca de las circunstancias, a bendecir a tu casa, a bendecir a quienes viven a tu alrededor, a hablar bien, bendecir todo lo que te rodea. Qué distinto es entenderlo así. No estamos hablando de, eh, de declarar algo y que, no sé, va a aparecer por arte de magia, o estamos hablando de que la fuerza de la mente humana. No, estamos hablando de que es un principio bíblico. Es un principio bíblico que Dios nos ha demostrado o nos ha puesto ejemplo en la palabra que nosotros como hijos, ¿cierto? Un papá con hijos, los hijos siempre imitan a papá, porque es su naturaleza. Aprenden de papá. Nosotros como hijos de Dios tenemos la naturaleza divina y trabajamos o hacemos lo mismo que papá. Eso es lo que Jesús hacía. Hago las cosas que veo a Dios hacer, al Padre, o digo las cosas que escucho al Padre decir. Esa era la declaración de Jesús. Entonces, cuando yo me pongo de acuerdo con lo que Dios ha dicho, entonces yo me pongo de acuerdo con su voluntad. No es que yo me ponga a declarar cosas así como locas, como no sé, quiero una pelota cuadrada. Yo siempre doy ese ejemplo, una pelota cuadrada. Los que son más antiguos, eh, como yo, son personas que quizás vieron El Chavo del Ocho y ese tipo de cosas, y
la pelota cuadrada de Kiko, ¿cierto? No, yo no, por más que yo quiera confesar o hablar o querer o producir una pelota cuadrada, no, hay ciertas leyes en el universo que van a hacer que eso no funcione. Cuando nosotros hablamos de una confesión de fe, cuando nosotros hablamos de aplicar fe, una firme confianza sobre las cosas, entonces estamos hablando de ponernos de acuerdo con lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios ha hablado sobre tu vida? Si no lo sabes, es bueno que lo busques en las Escrituras. Yo te recomiendo que busques en las Escrituras, primero en el Nuevo Testamento, pero sobre todo desde Hechos hacia adelante. Y luego leas el Antiguo para que lo puedas entender. Porque si no entiendes el Nuevo y lees el Antiguo, vas a tener una percepción equivocada de cómo funciona la fe y cómo funciona Dios. Entonces lo buscas, lo lees y dices, ok, Dios quiere esto para mí. Por ejemplo, en los Salmos dice que en la casa del justo hay muchos bienes. Entonces, la primera pregunta es, ¿soy justo? ¿Está hablando de mí? ¿Qué dice Dios acerca de mí? No como tú te percibes, no con lo que tú puedes decir acerca de ti mismo. ¿Qué dice Dios acerca de ti? Luego te vas a dar cuenta que Dios te llama justo, no por lo que tú puedas hacer o tus buenas obras, sino por lo que Jesús hizo por ti. Y luego dice, ok, entonces está hablando de mí. Luego dice, en la casa del justo. ¿Tengo casa? ¿Tengo casa? ¿Tengo una vivienda propia? ¿Tú sabías que el deseo de Dios es que tú tengas una casa y que tú puedes creer por eso? Cuando tú entiendes cuál es la voluntad de Dios sobre algún asunto, entonces puedes aplicar fe y allí puedes comenzar a orar y a decir, gracias Padre, porque hay una casa para mí. Señor, muéstrame cómo llegar a ella, dónde está. Y comienzas a orar por eso. No es que te va a tocar una verita mágica y va a aparecer una casa. ¡Pling! No, estás aplicando fe y Dios te va a ayudar con las finanzas. Porque si Dios te da una casa, obviamente hay que pagarla, ¿cierto? Claro que sí. Y por último, si es una herencia o cualquier cosa así, vas a tener que mantenerla. Igual, me vas a necesitar dinero. Entonces Dios te va a dar la provisión completa, porque Dios es así. Dios no te dice, por ejemplo, ah, cree por un auto, pero no tienes plata para el permiso de circulación, no tienes plata para la benzina, no tienes plata para hacer las mantenciones, no tienes plata para nada más. No, es el paquete completo. Entonces tú comienzas a creer de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, lo que tú te vas enterando que es la voluntad de Dios. Y a eso nosotros le llamamos la renovación de la mente, porque así lo dice en las Escrituras. Ocupa ese término, renovación de la mente. Entonces, tú renuevas la mente. Tú estás ahí tratando con haciendo la diferencia en cómo pensabas antes y cómo Dios te ve a ti y cómo Dios piensa y comienzas a tener una mentalidad de reino y no la mente, la forma que pensabas antes. Y te das cuenta, wow, Dios quiere que tenga una casa. Y luego el verso dice, y está llena de bienes, o sea, todo lo que yo necesito para que la casa funcione, también es la voluntad de Dios que me la quiere dar. ¿Bien puedo acceder a eso por fe? Sí, puedes acceder a eso por fe. Y ese es un verso de la Escritura, un salmo. Y dentro del salmo es un versículo de la Escritura. ¿Cuánto más aún Dios quiere que tú comprendas cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta para ti? ¿Cuántas cosas más tú puedes acceder por fe? ¿Cuántas cosas más están disponibles para ti a través de lo que Dios ha hecho? Dios sabía que el hombre
no tenía acceso, sabía que el hombre no podía, sabía que el hombre estaba invalidado. Por eso envió un Salvador, pero no un Salvador solamente para que alguna vez, cuando ya partamos de esta tierra, no, este Salvador nuestro hizo algo que no es solamente para cuando ya no estemos aquí en la tierra, sino que hizo algo por mientras que estamos aquí en la tierra también. Y también después. Entonces, Dios es un Dios bueno. Él ha pensado y ha tenido buenos deseos, ha hablado bien hacia nosotros. Y nosotros debemos enterarnos de qué es lo que Dios ha dicho. Si nosotros no nos enteramos de eso, entonces no podemos ejercer fe. Y en ese momento, cuando yo me entero lo que Dios ha hablado y yo me pongo de acuerdo con eso y comienzo a hablar sobre mi vida, sobre las personas que viven a mi alrededor, sobre todo lo que me rodea, de acuerdo con Dios, entonces yo lo creo, eso es fe. Y le da sustancia a las cosas. ¿Se pueden cambiar circunstancias? Sí. ¿Se puede, eh, se puedes cambiar diagnósticos médicos? Sí. El otro día estaba viendo un reel, porque todos tenemos celulares, ¿cierto? Estaba viendo un reel y ahí una persona que no era creyente, no estaba hablando de Biblia, no estaba hablando de fe, no estaba hablando nada de esto. Decía que le estaban haciendo una ecografía a una persona que estaba enferma y que tenía un tumor maligno. Y le comenzaron a decir a la persona, los médicos y los técnicos que estaban alrededor, comenzaron a hablar bien sobre su salud. Y le comenzaron a decir, tú estás bien, vas a ser sana, esto se está achicando, se está desapareciendo y tú vas a recuperar totalmente tu salud. Y se dieron cuenta a través de las ondas magnéticas, ¿cierto? Y todo esto de las ecografías, que el tumor se comenzó a deshacer en las orillas, comenzó a cambiar su estructura alrededor. Porque las palabras, y cuando esa persona escuchó esas palabras, porque nosotros, o sea, si un médico nos dice tal diagnóstico, para nosotros es una voz importante. Entonces decimos, oh, sí, es verdad. Entonces lo damos por hecho. Ahora, ese mismo médico que le había dado malas noticias, ahora esa misma voz importante para ella estaba hablando buenas noticias sobre su cuerpo y comenzó su cuerpo a reaccionar a esas buenas noticias. ¿Cuánto más nosotros que entendemos los principios de la fe, cuánto más nosotros que entendemos cuán importante es ponernos de acuerdo con lo que Dios ha hablado, cuánto más nosotros entendemos que esto que recién los científicos se están dando cuenta es un principio bíblico que Dios nos ha dado a nuestro favor. Ahora, nosotros no lo estamos haciendo hablando cualquier cosa, como les dije, no, estamos poniéndonos de acuerdo con lo que Dios habla. Ahora, vamos a ir a otro tema, la fe. ¿Qué importante es para una persona cuando un doctor da un diagnóstico? Para un creyente, ¿es más importante el diagnóstico del doctor o lo que Dios ha dicho sobre tu vida? Buena pregunta. Para ti, como creyente, ¿qué es más importante? ¿Lo que Dios ha dicho? ¿La sentencia que hay sobre tu cuerpo? ¿O lo que Dios
ha dicho. Lo que el doctor ha dicho, su diagnóstico, o lo que Dios ha dicho. Es así como vas a reaccionar. Es de esa forma es que tú vas a tomar esas palabras y se hacen vida para ti. Entonces, tú vas a elegir con qué te pones de acuerdo, con lo que Dios ha dicho o con lo que el doctor ha dicho. Yo no estoy diciendo que los doctores sean malos, para nada. Uf, son una bendición muchos de ellos. Eh, pero lo que yo estoy hablando son principios. ¿Quién habla? ¿Qué palabras o a quién tú le diste el lugar de importancia en tu vida? Que sus palabras para ti son prioridad, son las más importantes, es lo que para ti marca tu vida. Por ejemplo, para un niño son sus padres. Y aunque suene fuerte, para los esposos en un matrimonio o una pareja, también ellos tienen palabras que son importantes de decir. Es por eso que tenemos que tener cuidado de qué hablamos, cómo hablar, qué decir. Cada vez más debemos poner oído. Yo decido, yo decido. Algunas veces hay personas que dicen, sí, pastora, suena súper bien, pero hay pensamientos que vienen a tu mente. Ok, nosotros en Occidente, a diferencia de Oriente, en Oriente son muy disciplinados y la disciplina ha alcanzado el área almática, por decir así, donde están tus emociones, tus pensamientos y todo. Pero pareciera que hay algo que falta ahí, porque también tienen las tasas más altas de suicidio, ¿cierto? Pero nosotros en Occidente creemos que si viene un pensamiento, tú no puedes hacer nada en contra de eso. No, la Biblia nos enseña cómo lo hacemos. Viene un pensamiento, pero tú hablas lo que está escrito. Entonces, tú no puedes impedir que esos pensamientos vengan a tu mente. Tú no puedes impedir eso. Lo que tú haces es poner en orden y poner eh, en, eh, en sujeción, esa es la palabra, esos pensamientos que no corresponden a lo que Dios ha dicho. Por eso lo importante, y lo que estoy diciendo es, las palabras de Dios, el lugar que tú le has dado a Dios en tu vida, ¿es el primero? ¿Es el más alto? O sea, sus palabras son más importantes para ti que las palabras de cualquier otra persona a tu alrededor, aunque sea un doctor, aunque sea un diagnóstico médico. Es interesante, porque hay personas que, por ejemplo, las palabras, hay personas que son mayores, adultos, pero hay ciertas voces que son muy importantes para ellos. La voz de sus padres, normalmente. La voz de alguien que ha marcado su vida, que los ha criado desde pequeñitos, su abuela, su abuelo, su tío, su tía, diferentes personas que han hablado a su vida. Entonces, hay ciertas palabras que quedan ahí y que te marcan, que todos los demás te pueden decir otra cosa, pero si esa persona te dice, tú puedes, vamos, vas a salir adelante, entonces tú dices, yo puedo, voy a salir adelante. Bueno, ese es el lugar que tiene que ocupar Dios en tu vida. Ahí sí, es verdad, tenemos relaciones con otras personas personales eh, y interactuamos con ellos. Pero ¿cuál es la voz más importante para ti? ¿Cuál es la voz más importante para ti? ¿Lo que Dios ha dicho o lo que otros dicen de ti? ¿Quién dice Dios que yo soy? ¿Quién dice Dios que soy? ¿Qué dice Dios de mí? Estamos en un mundo en que cada vez es más común el bullying y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es más importante?
lo que otras personas dicen de ti o lo que Dios ha dicho de ti. ¿Te imaginas? Yo crecí, ya, ya tengo 50 y tantos, ¿ok? Entonces yo crecí en un tiempo en que al bullying no se le llamaban bullying, eran bromas. Y yo crecí en un, en una, en un tiempo en que los niños podían asistir al colegio antes de tener las edades que correspondían, sino según su capacidad. Entonces yo entré al colegio muy pequeñita, yo tenía 4 años y estaba en primero básico. Entonces la diferencia que yo tenía con mis compañeros de curso a veces eran 3, 4 años. Entonces yo era la más pequeña de todos. Primero era muy pequeña, yo soy bajita y además en ese tiempo era mucho más bajita. Entonces eso era motivo de burla. Y así, diferentes cosas en la etapa de desarrollo. Yo obviamente no estaba en esa etapa todavía y todos mis compañeros sí. Entonces se fue marcando una diferencia. Y muchas palabras me fueron dichas. Y yo podría haber crecido con esas palabras marcando mi vida. Algunas sí lo hicieron, debo decirlo, y tuve que tratar con eso durante algún tiempo. Y otras sencillamente no las tomé en consideración. ¿Te imaginas tú lo que le puedes enseñar a tus hijos hoy? Que tus hijos sepan lo que Dios ha hablado de ellos, el corazón de Dios para ellos. ¿Qué dice Dios acerca de ellos? ¿Qué dijo Dios acerca de ellos? ¿Cuál es el corazón de su Padre Celestial sobre sus vidas, sobre lo que Él ha depositado en ellos, sus talentos, sus virtudes? Qué distinto podemos crecer, qué distinto se pueden desarrollar, qué distinto es a crecer en un ambiente negativo, en casa y luego en el colegio negativo. Entonces, si tú te pones a pensar en eso, te das cuenta, por eso nuestra sociedad está como está, porque no hay Dios para ellos. Y el Dios que ellos conocen a veces no es el Dios que él mismo se describe. Es, es terrible eso. Cuando, cuando a veces me pasa que por la radio, ¿cierto? Por las transmisiones de los canales, hay personas que se acercan a mí y dicen, Pastora Claudia, qué bueno conocerlo, pero ellos tienen una idea de mí. No me conocen a profundidad, pero las personas que viven conmigo en casa, las personas que trabajan conmigo en las iglesias, a lo mejor me conocen más. Entonces, puede que las personas que me ven solamente o que me escuchan por un programa tengan una idea de mí y piensen que me conocen, pero a lo mejor no es tan así. Pueden tener una buena idea, eso espero, o pueden tener una mala idea. Pero finalmente, la gente que está a mi alrededor me conoce. ¿Cuánto más mi creador? ¿Cuánto más mi Padre Celestial? ¿Cuánto más Él que hizo algo, que me hizo, que me conformó, que hizo la receta para mí, ¿cierto? ¿Han visto esos reels? Así como un poquito de esto otro, ups, se me pasó esto, ¿cierto? Bueno, tú eres una receta particular y eres único. Tu Padre te ama como eres. Dios te ama y Él te creó. Entonces, sí, hay personas que te conocen, a veces poquito, a veces mucho, pero el que realmente te conoce, es Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha dicho de ti? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes aplicar fe a eso? Puedes decir, gracias Señor, soy sano, soy próspero, gracias Señor, no camino en temor, porque eso es lo que está escrito. ¿Podemos ponernos de acuerdo con eso o no?
Podemos transitar por la vida escuchando las palabras de Dios o no. ¿Realmente te conoce Dios? ¿Y tú le has dado ese lugar de privilegio a Dios de ser el primero en tu lista, el primero en tu vida? ¿La voz más importante para ti es la voz de Él? Déjenme decirle que ese es el camino de todo creyente. Eso es lo que todo creyente va avanzando en su vida. Cada vez más entendiendo que lo que Dios ha dicho es para ti. Cuando tú te encuentras en las Escrituras, cuando tú dices, esto es para mí, Dios lo hizo para mí, porque me ama. Gracias, Señor. A lo mejor nadie más ve esa virtud que Dios ve en ti, pero Él la destaca y Él te dice, tú puedes, vamos, mira, esto está depositado en ti, vamos. Deja que comience a salir, que comience a desarrollarse, que comience a verse todo lo que yo he puesto en ti. Y allí, entonces, cuando hay otras voces que hablan a tu vida, entonces tú dices, ok, ¿cuál es la voz más importante? ¿Lo que Dios ha dicho o lo que otras personas dicen de mí? Personas que a veces ni te conocen. Las redes sociales a veces se da todo esto del bullying, ¿cierto? Un like o un me gusta y un no me gusta o qué sé yo. Y a veces vivimos de eso. No, vive de lo que Dios ha dicho de ti y no de cuántos likes tiene una publicación tuya, no de cuántas cosas alguien pueda hablar de ti sin conocerte. Ayer estaba escuchando un hombre de Dios y decía, uno de los pasos más importantes para la sanidad es qué es lo que tú mismo hablas sobre tu cuerpo. ¿Te pones de acuerdo con lo que Dios ha dicho o no? Y muchas personas dicen, es que Dios, y le dan toda la responsabilidad a Dios. Y la Biblia dice, la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Están en el poder de tu lengua. Dios habló sobre ti, pero tú te pones de acuerdo con lo que Dios ha hablado sobre ti, porque lo crees. Eso es fe, porque lo crees. Entonces lo tomas, lo haces tuyo, dices, sí, Señor, gracias. Nosotros los creyentes decimos amén, que significa así sea, ¿cierto? Gracias, Señor, es mío, gracias. Pero no lo hacemos un domingo mientras está una prédica y después llegamos a casa derrotados, ¿cierto? Caminando así, triste por el mundo. El otro día, como dijo alguien, como un payasito con una lágrima. No, no. Si no tienes nada más por qué gozarte, puedes gozarte en que Dios te ama. Puedes gozarte en su amor. Sí, hay dificultades en la vida, pero Dios no cambia, te sigue amando. No importa la dificultad, no importa lo que estás pasando, Dios está contigo. Y si necesitas contención, Él te la puede dar. Tú dices, ¿pero cómo? Porque Él dijo, no te abandonaré, voy a dejar al Espíritu Santo contigo hasta que yo vuelva. Nunca te va a abandonar. Dios nunca te abandona. Dios nunca te abandona. Dios siempre está dispuesto y disponible para ti. Sí. A veces a mí me ha pasado que necesito hablar con alguien rápidamente o por una urgencia y trato de escribir por WhatsApp y me sale que no está disponible. O estoy llamando por teléfono y no contesta, no hay señal. Pero nosotros tenemos una
comunicación directa con nuestro Padre. Tenemos una comunicación directa con Dios. Entonces, no aparece no disponible en el chat. No aparece que no está en línea. No tiene problemas de antenas de comunicación. El Espíritu Santo es la mejor conexión que tenemos con nuestro Padre y podemos conversar con Él. Y Él está siempre disponible para nosotros. También hablaba el otro día con alguien y le decía, Dios es quien me consuela. Dios ha sido mi refugio. Dios ha sido mi socorro. Dios ha sido quien ha estado siempre a mi lado. Tú puedes conocerlo de esa manera. Tú puedes disfrutar de su amor de esa forma. Él no es un Dios lejano, Él es un Dios cercano, a alguien a quien le importa lo que tú estás viviendo, a alguien a quien le importa cada cosa que pasa en tu vida. Dios te conoce mejor que nadie. Si necesitas algo, ora, habla con Dios. Y dile, sé sincero, si a Dios tú no le puedes mentir si Él te conoce. Entonces, no tienes para qué decirle, Señor, voy a ti porque tengo una gran fe. No, no. Señor, me está pasando esto. Necesito ayuda. Recuérdame. A veces lo único que necesitamos es, Señor, recuérdame. ¿Qué hiciste por mí en esta área? Necesito recordarlo, Señor. Y el Señor te recuerda y te dice, mira, anda a mirar ahí en las escrituras, en tal parte. Tú dices, sí, gracias, Señor, gracias. Qué importante es tener esa comunión con Dios. Qué importante es lo que Él habla de nosotros. Dios es hermoso, Dios es maravilloso. Para quien no lo conoce, lo ve lejano y tiene ideas raras acerca de Dios, pero para quienes conocemos a Dios, sabemos y entendemos y hemos disfrutado de su amor. Tenemos la evidencia de ese amor en nuestras vidas, que Él nunca nos deja, nunca nos desampara, nunca se olvida de nosotros, nunca se cansa de nosotros. Uf, eso ya es súper bueno, porque hay gente que se cansa de mí. Sí, yo siempre digo, hay que vivir conmigo mismo, hay que vivir conmigo misma, ¿cierto? Hasta yo a veces me canso de mí misma, pero Dios no se cansa de mí, Dios no nos desecha, Dios no nos desecha. Entonces, cuando nosotros entendemos las escrituras, y para eso es este programa, para que podamos poco a poco ir entendiendo cómo nos ve Dios, cómo utilizar las herramientas que Dios nos dio, para que podamos contarle a las personas y decirles, hey, Dios es bueno, hizo un camino para llegar a Él. Y ese camino está disponible, no es para algunos solamente, no es para la gente que se cree buena, no, es para todos. Todos podemos llegar a Él, todos podemos conocerlo de esta manera. ¿A través de quién? A través del Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres vivir la vida de creyente? ¿Quieres vivir la vida de Dios? ¿Quieres disfrutar de los beneficios de ser hijo? Entonces, conoce al Hijo. Recíbelo en tu vida. Entrégate a Él y transita este camino que es maravilloso. Cuando tú conoces a Dios, es maravilloso. No significa que vives en el mundo de Bilzipap o un mundo fantasioso. No, pasamos dificultades igual que todas las otras personas que están a nuestro alrededor. Pasamos las mismas dificultades que cualquier ciudadano, por decir así. Pero tenemos una promesa de Dios, tenemos una palabra de Dios, tenemos el aliento de Dios para pasar por todo eso sin que nos haga daño, sin que suframos pérdida,
sin que haya sufrimiento, es totalmente distinto. Tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos esperanza. Que cuando alguien te conozca, sepa que eres una persona que tiene esperanza. ¿En quién? En Dios. Aquí pusieron un comentario. Dependo totalmente de Dios. Así es. Dependemos totalmente de Dios. ¿Qué es lo que Él ha dicho? ¿Qué es lo que yo digo? Me pongo de acuerdo con lo que Él ha dicho. La voz de Dios es la voz más importante para mí. Lo que Él ha dicho tiene el lugar de privilegio en mi vida que ninguna otra voz tiene. Entonces, podemos caminar por fe. Si Él tiene ese lugar en tu vida, entonces puedes caminar en lo que Él tiene para ti y puedes disfrutarlo día a día. Se disfruta día a día. No estamos preocupados por lo que ha de venir. Yo tengo aquí en mi oficina, o en los estudios, tengo un verso ahí en mi muralla que dice, estoy revestida de fuerza y dignidad y no le temo al futuro. Eso dice Proverbios 31:25. Estoy revestida de fuerza y dignidad y no le temo al futuro. Si esto fue de bendición para tu vida, escríbeme ahí en el chat. Comunícate con nosotros. Este es tu programa Revolución Hoy. Estamos aquí para revolucionar tu vida, para que tú revoluciones tu mundo. ¿Quieres saber más? Contáctate con nosotros. Más 569-2645-2078. Más 569-2645-2078. Aquí estamos disponibles. Si estamos en línea. Si estamos en línea para ti. ¿Quieres conocernos? Anda a nuestra página web www.generaciondefe.cl. El otro día me dijeron, pastora, dijo 2 W nomás, pero todos sabemos que las páginas web comienzan con 3, así que no hay problema. Generación de Fe, todo juntito, .cl. ¿Quieres ver los programas anteriores? Anda a nuestro canal de YouTube, Iglesia Generación de Fe. Ahí están todo lo que enseñamos. ¿Quieres estudiar más acerca de ciertos temas? Está por temas. Ahí está todo gratuitamente para ti. Si tienes alguna petición de oración, también ahí en la página web hay un botoncito de oración que tú puedes ahí hacer clic y hacer tu petición de oración y nos llega inmediatamente a nosotros y nosotros oramos por eso que tú has pedido. ¿Por qué? Porque lo hacemos gustosamente, porque esa es la labor que nuestro Dios nos ha pedido hacer. Así que muchas gracias por estar hoy día conectados. Gracias por todos sus comentarios. Ahora estoy leyendo algunos de ellos. Algunos pusieron, es más importante lo que papá ha dicho de mí. Mi papá Dios, están diciendo, ¿cierto? Otros colocan, le creo a Dios. O hay otros comentarios, la importancia de lo que oímos y hablamos. ¿Qué más? Aunque a veces mi mente me juega malas pasadas, hago mío lo que Dios ha dicho para mí. Claro, a todos nos pasa. La mente nos hace malas pasadas, pero tenemos algo con que defendernos de esos pensamientos. La fe, dice, no niega la realidad, sino que cree lo que Dios dice que hizo y hará, lo que Dios ha hecho. Qué bueno es nuestro Dios. Y ahí hay varias otras interacciones y quiero darles las gracias por haber estado conectados con nosotros el día de hoy. Recuerda, este programa es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a las 11 de la mañana. Y estamos aquí
disponibles para ti. Queremos ser de bendición para tu vida y queremos ir abriendo el entendimiento sobre lo que Dios ha hablado para ti y por ti. Estamos en las redes sociales, estamos en diferentes señales FM, 104.1, Radio Corporación Los Ángeles, también estamos en el 96.3, Radio Omega en Panguipulli, 103.3 FM, Radio Fusión en la quinta región. Gracias, gracias por la sintonía, gracias por estar conectados. Son una bendición para nosotros. Damos gracias también por Gracia TV, que nos puedes ver y oír por la señal que ellos tienen, no solamente en Santiago, sino que también en el cable, el mundo, ¿cierto? En el canal 685. Puedes confiar en Dios. Si este programa ha sido de bendición para ti, escríbenos. Estamos esperando tus comentarios. Y nos vemos el día de mañana, porque esto fue Revolución Hoy.